A la izquierda el Samsung QLED Q60B y a la derecha el Samsung QLED Q65B. Debo pedirte disculpas porque hace unos meses atrás yo consideraba que ambos modelos tenían las mismas especificaciones técnicas y que solamente se diferenciaban por el diseño de sus bases, pero estaba equivocado. Y es que si bien ambos televisores cuentan con panel VA y tecnología de color Quantum Dots, la diferencia en cuanto a brillo es muy perceptible y también he podido notar que el Q65B muestra un poco más de saturación de color. Cabe mencionar que ambos modelos en cada uno de sus modos de imagen, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, tienen ajustados los mismos parámetros en cuanto a cantidad de brillo, cantidad de color, nivel de contraste, entre otras variables. Y si bien quiero decirte que si los observas así lado a lado puedes notar una diferencia entre ambos modelos en cuanto a lo ya mencionado de brillo y color, quiero que sepas que el Q60B hace un muy buen trabajo en términos generales, tiene una cantidad de brillo más que suficiente para poder disfrutar del alto rango dinámico. Obviamente no tiene una altísima cantidad de brillo y el Q65B tampoco tiene una altísima cantidad de brillo, pero obviamente es mayor en el Q65B. Pero vuelvo y te repito, los parámetros técnicos del Q60B pueden ser más que suficientes a menos que seas increíblemente amante del brillo y de experimentar colores levemente más saturados. Es por supuesto importante recordarte que los televisores Samsung no son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Aún así, la tecnología HDR10 en ambos modelos muestra muy buenos resultados. Además, si planeas utilizarlo en una habitación con poco o nada de iluminación, probablemente con el brillo del Q60B sea más que suficiente. El rendimiento en escenas oscuras en ambos modelos es bueno, pero no es perfecto. Obviamente se puede notar algo de efecto conocido como clouding o nubosidad, siendo un poco más perceptible por parte del Q65B, muy probablemente porque tiene una mayor cantidad de brillo. Ambos modelos tienen panel VA con la misma tecnología de retroiluminación que es LED Edge. Ninguno de ellos cuenta con atenuación local. Debo decirte que yo, que soy tan exigente en esta área, puedo decir que el rendimiento es más que aceptable en ambos modelos, pero vuelvo y te repito, no es perfecto. Y los resultados podrían variar un poco dependiendo de cada escena. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, debes saber que tengo ajustado el modo de imagen Filmmaker en ambos modelos con contenido en rango dinámico estándar. Y los resultados son prácticamente iguales en cuanto a cuando el contenido tiene muy baja resolución, o sea 720p o una inferior resolución. Las partes pixeladas que se pueden llegar a percibir son muy pocas en la mayoría de ocasiones y pueden pasar como algo muy tolerable en la gran mayoría de escenas. Recuerda simplemente lo que siempre digo en todos los videos, y es que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También es bueno recalcar que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es buena, con muy poco efecto de pantalla sucia, y lo mejor de todo es que ese efecto de pantalla sucia puede pasar como algo casi imperceptible, por ejemplo a la hora de ver deportes o jugar videojuegos de deportes. Lo otro es que en cuanto al manejo de los reflejos en ambos televisores no es el mejor, pero es más que decente, siendo levemente mejor tanto con reflejos de luz artificial como con reflejos de luz natural en el Q65B porque tiene un poco más de brillo. En cuanto a los ángulos de visión, cabe mencionarte que por el hecho de que tienen paneles VA los resultados no son buenos. Por tal razón los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando estas pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, y puede ser algo relevante cuando muchas personas deban sentarse a ver por ejemplo un partido de fútbol alrededor de ellas. Y para terminar este apartado en cuanto a calidad gráfica general, debes saber que el manejo del movimiento en ambos televisores es más que aceptable, tirando a bueno. Ambos cuentan con el parámetro ajustes de claridad de imagen.
el cual puedes colocar en automático o también puedes, por ejemplo, colocarlo en personal y modificar la reducción de vibración de imagen de forma manual si así lo quieres. También está el movimiento libre de LED, pero realmente no recomiendo activar este parámetro porque se oscurece un poco la imagen y genera algo de efecto flicker o de parpadeo. Como te decía, la gran mayoría de veces es mejor colocarlo en automático y dejar que el televisor haga el trabajo de forma automática, valga la redundancia, para que la imagen luzca más suave. Y sí que se pueden percibir leves artefactos, pero nada alarmante. Vamos ahora con el apartado gaming. Lo primero que debes saber es que ambos modelos cuentan con Game Bars. En estas Game Bars puedes ver información relevante. En este caso, la VRR, que es Variable Refresh Rate o frecuencia de actualización variable, aparece apagado, pero es porque ninguno de estos modelos es compatible con esa tecnología. También debes recordar que dentro de estas Game Bars están estos modos de imagen y que con cada elección cambia notablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores, especialmente en este modo de imagen deportes donde los colores tienden a lucir un poco más apaciguados o un poco más naturales. Y por medio de esta Game Bar puedes acceder a modificaciones extra para este modo juego. Por ejemplo, está la función de HDR juego, que lo que hace principalmente es mejorar un poco el contraste en aquellos videojuegos que tienen alto rango dinámico. También está el Motion Plus del juego, que al activarlo mejora un poco el manejo del movimiento y puede ser muy útil principalmente en aquellos videojuegos de acción o también en aquellos videojuegos de deportes. En cuanto a rendimiento general, especialmente con la representación de colores, debo decirte que en algunos modos de imagen noté una leve tonalidad fucsia en los colores rojos por parte del Q60B, nada alarmante, mientras que en el Q65B los colores rojos sí tienden a lucir más rojos. Cabe destacar que los tiempos de input lag en ambos modelos son muy buenos. Me parece que casi cualquier gamer podría quedar más que satisfecho con los resultados de ambos televisores en esta área. Otro aspecto muy importante es recordarte, si de pronto no lo sabías, que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz en ningún tipo de resolución, ni tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variable, es decir, que no soportan ni FreeSync, ni G-Sync, ni el estándar básico de esa tecnología. Por lo cual ninguno de esos modelos como tal es compatible con puertos HDMI 2.1 a pesar de lo que puedas encontrar en algunas páginas web o de lo que algunos youtubers te puedan decir. Ya lo he comprobado, ninguno es compatible con los 120 Hz en 4K, ni en ningún tipo de resolución, ni con frecuencias de actualización variables. Aún así me parece que el rendimiento es más que aceptable. Aunque si eres un gamer extremadamente exigente, probablemente puedas notar una diferencia entre estos modelos y un televisor con tecnologías gaming avanzadas o un monitor con tecnologías gaming avanzadas. Si quieres un televisor equilibrado para el apartado gaming y tienes un presupuesto no tan alto, cualquiera de estos modelos podría dejarte más que satisfecho. También quiero decirte que el rendimiento con este tipo de videojuegos que tienen escenas oscuras, en este caso este es el Dead Space, que podría considerarse como un videojuego de terror o de survival horror, debo decir que en ambos modelos es más que decente. De hecho me parece que es bueno, aunque obviamente en algunas escenas se puede notar algo de efecto clouding, como ya mostré hace unos minutos atrás con otras escenas, en ese caso de la serie La Casa del Dragón. Pero sí debo decir que, por ejemplo, cuando se activa el modo juego, me parece que el rendimiento en esta área mejora, y no solamente lo he experimentado en estos dos televisores, sino también en otros televisores de la marca Samsung. También debo decir que el manejo del movimiento obviamente no es perfecto, pero es mejor en comparación a lo que mostré hace unos minutos atrás con esa escena de la película Capitán América Civil War, y es precisamente porque cuando se trata de consola de videojuegos, especialmente aquellas de última generación,
Si bien los televisores no cuentan como tal con tecnologías gaming avanzadas, debo decir que el modo juego sí que hace todo lo posible por mejorar notablemente el manejo del movimiento y se compenetra muy bien con lo que se muestra en pantalla en cuanto a brillo y en cuanto a colores. Aunque obviamente ese manejo del movimiento no es perfecto, pero es más que aceptable. En cuanto al apartado Smart, cabe mencionar que ambos modelos cuentan con el mismo control remoto conocido como One Remote, mismo diseño, mismas características que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. En este caso los tengo cubiertos con un estuche para evitar que el panel solar se raye fácilmente. El sistema operativo en ambos televisores es por supuesto el mismo, que se llama Tizen, que es propio de esta marca Samsung. La fluidez a la hora de cargar aplicaciones, de cargar videos, de adelantar y retroceder es exactamente la misma en ambos televisores. Y si bien no es lo más rápido que vas a encontrar en el mercado, yo podría decir que tal vez puedes quedar más que satisfecho. Yo también soy muy exigente en esta área. Me gusta un televisor que tenga un sistema operativo fluido, que no se trabe, que no se pegue, que abra de una forma relativamente rápida las aplicaciones y que cargue también de una forma relativamente rápida los videos. Por lo cual hasta ahora he experimentado algo bueno por parte de ellos en esta área. Cabe mencionar que los televisores Samsung aquí en Colombia y en otros países de fábrica no son compatibles con el Amazon Alexa ni el asistente de Google, solamente son compatibles con el Bixby Voice. Y si tú quieres que tu televisor Samsung sea compatible con el Amazon Alexa o el asistente de Google, debes cambiar la región o el país a uno donde esos asistentes de voz sí sean compatibles de forma nativa. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo de forma fácil. Y lo otro que quiero que sepas es que ninguno de estos modelos es compatible con la función conocida como manos libres o hands-free voice control. También me parece muy importante recalcar una de las funciones que más me gusta de ese sistema operativo Tizen, y es que permite que su control remoto, o conocido como One Remote, se pueda sincronizar con decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, con lo cual te libras de utilizar dos controles, porque con el One Remote le podría dar comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital. La tienda de aplicaciones es la misma que es propia del sistema operativo Tizen. Las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país. Ya sabes que en la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo cambiar el país o región de tu televisor Samsung en caso de que así lo quieras, porque por ejemplo aplicaciones como Xbox, la de Nvidia GeForce y la función Gaming Hub como tal, por ejemplo aquí en Colombia y en otros países no está disponible, con lo cual si quieres, por ejemplo, hacer uso de esas funciones, debes cambiar entonces el país de tu televisor Samsung y además conectarte a una VPN de algún país en donde esos servicios estén disponibles de forma nativa. Ambos televisores cuentan con esta función modo ambiente que a algunas personas les gusta porque utilizan sus televisores no solamente para ver televisión, sino que cuando los quieran tener sin ese uso los pueden utilizar como cuadros decorativos y también pueden dejar reproduciendo música en caso de que así lo quieran. Y en cuanto al navegador de internet, es uno solo que también es propio del sistema operativo Tizen. La única real pega o problema que tengo con este navegador de internet es que por lo menos aquí en Colombia y en otros países no es posible realizar búsqueda por medio de comandos de voz, ni siquiera me da la opción en español y ni siquiera me lo permite en inglés, cuando aquí dice que el idioma inglés sí está disponible, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, simplemente que en aquellas que sean gratuitas, en la gran mayoría de ellas, sí o sí va a aparecer publicidad casi que con cada clic que hagas. Puede ser un poco molesto en algunos casos, pero recuerda que son páginas web gratuitas.
Ya para ir terminando, quiero decir que el rendimiento del sistema de sonido en ambos modelos es prácticamente igual. No noté diferencias, por lo menos no diferencias significativas o perceptibles. Ambos modelos tienen la misma potencia, las mismas tecnologías. Al final de este video, en unos pocos segundos, vas a poder escuchar el rendimiento de ambos modelos para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y simplemente para terminar y a manera de resumen, recuerda que si quieres un poco más de brillo y una mayor saturación de color, el Q65B puede ser una mejor opción, además que cuenta con base central y puede ser más cómodo a la hora, por ejemplo, de ubicarlo en una mesa que sea pequeña. La diferencia de precios entre ambos modelos no suele ser muy grande, por lo menos no en la gran mayoría de países ni en la gran mayoría de tiendas. Así que si te alcanza para ir por el Q65B, adelante. Y si no te alcanza o si simplemente en tu país solamente se comercializa el Q60B, créeme que vas a quedar más que satisfecho si no tienes un alto presupuesto. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es normal, excepto en la parte baja de sus pantallas donde se tienden a calentar mucho más, lo cual ya he experimentado también en otros televisores Samsung con diseño ultra delgado. No siendo más, no sé qué piensas acerca de ambos modelos. ¿Cuál te gustó más o cuál comprarías y por qué? Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.